Vamos a continuar con esto, ¿sí? Es un honor para mí darles la bienvenida a esta mesa donde tendremos la oportunidad de presentarles proyectos relacionados con la juventud que ha heredado la memoria del Holocausto y que hoy ha experimentado cambios en su vida a causa de ellos. Me gustaría presentarles a Samantha Rodríguez del Río, licenciada en Comunicación por la Universidad de La Salle, fundadora del proyecto en línea The Voice of the Silence para la remembranza y difusión del Holocausto a través de las redes sociales. Asimismo, quisiera presentarles a Natalia Amaya, originaria de Colombia, estudiante de veterinaria y productora de contenido audiovisual en The Voice of the Silence. A su vez, tenemos con nosotros la presencia de Indra Gutiérrez, egresada de la carrera de biología con tesis en área de neurobiología y productora audiovisual para las redes sociales de The Voice of the Silence. Y bueno, al igual que ellas, también nos acompañan Camila Gorospe, arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana, y Paula Goitia, también egresada de arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Dos jóvenes universitarias que asistieron al viaje de remembranza llamado Marcha de la Vida y que vienen a compartirnos sus experiencias sobre la visita dentro del grupo de no judíos que organiza la asociación del mismo nombre. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sami para la presentación del proyecto de Voice of the Silence. Muchas gracias, Itzel, y gracias a todos por estar aquí hoy y toda la semana, a los que también nos han seguido. Para mí es un honor, claro, poder hablar también sobre el proyecto de Voice of the Silence, gran parte de por qué estamos también haciendo este congreso y un poco de también la historia de mi familia, que yo sé que algunos ya han escuchado un poco sobre ella, pero los que no, pues también les invito a que podamos conocerla un poco. Y también, como dijo Itza, vamos a hablar de la Marcha de la Vida, viaje educativo sobre el Holocausto, pero en un viaje muy particular que fuimos el año pasado. Entonces también tenemos aquí a algunas invitadas muy especiales. Pero bueno, primero voy a comenzar yo hablando un poquito de mí, de mi familia y del proyecto de Voice of the Silence junto con nuestro equipo Indra y Natalia. Y bueno, cualquier duda que tengan la ponen en el chat, por favor. Y de verdad que qué gusto estar con ustedes este día. Un segundo. Ya, listo. Ok, bueno, The Voice of the Silence, un proyecto juvenil para la concientización. Eh, Aquí pueden ver algunas fotos de algunas conferencias que hemos hecho, pero ahorita van a saber un poquito más de dónde viene todo, ¿no? La idea del proyecto, lo que hacemos, etcétera. Bueno, primero quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo ante los discursos de odio? Que eso es más que nada una de las cosas en las que ahorita van a ver, se basó mucho, ¿no? El poder fundar este proyecto y hacer todo lo que hacemos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante los discursos de odio? Ya escuchamos a Orly que ella a través del arte, por ejemplo, también su hermano a través de las películas, por ejemplo, cada uno podemos hacer algo para combatir estos discursos. Ahora un poquito sobre mi familia y de dónde surge todo este interés mío sobre el Holocausto. Bueno, mi bisabuelo se llamó Marco Stulman o Mosco Stulman, es su nombre original. Y él, bueno, toda la vida crecimos sabiendo, incluso mi mamá, mi abuela, sus hermanos, que él era ruso, ¿no? Que había nacido en Rusia, en una ciudad que él pronunciaba como Mesrich, y eso es casi lo único que sabíamos. En realidad no sabíamos mucho de lo que había vivido, solo que había venido a México bueno, a la mitad de los 20, en el 1924, que aquí formó su familia, como pueden ver con mi bisabuela Soledad, tuvo a sus hijos y bueno, yo soy la cuarta generación, ¿no? Después mi mamá y yo. Yo crecí, de hecho, en una familia cristiana evangélica, ni siquiera sabiendo que nuestros ancestros eran judíos, ¿no? La mayoría de ellos fueron judíos y que teníamos como eso en la sangre, ¿no? Pero la verdad no sabíamos nada de eso. Él nunca habló. Y sé que esto es algo que se habla, que se repite mucho en las historias, ¿no? El silencio, también por eso el nombre, ¿no? The Voice of the Silence, la voz del silencio, que ahorita van a ver. Pero él nunca quiso hablar del pasado por el trauma que le generaba. Él, aunque no vivió el holocausto en Polonia, bueno, que actualmente ahorita van a ver, esa ciudad es Polonia, donde él había nacido en ocupación rusa. Él, pues, claro que se enteró lo que había vivido su familia y su hermana, que también ella sobrevivió al holocausto, que voy a hablar un poquito de eso. Entonces él decidió desapegarse de todo lo de su pasado, ni siquiera siguió ya el judaísmo en tradiciones, en religión, en nada, se casó con una católica aquí en México, tuvo a su familia y así es como enterró el pasado.
Mi abuela comenta y siempre lo recalca que pues obviamente en esa generación hace tantos años era como, digamos que inconcebible preguntarle, hacerle tantas preguntas a tus padres, o sea, como, oye papá, pero ¿por qué esto, no? ¿Por qué el otro? ¿Dónde están mis abuelos? Que un día lo intentó preguntar y casi la regañan, ¿no? Por preguntar ese tipo de cosas. Bueno, aquí está mi bisabuelo de nuevo, Moszko Stulman, en su nombre original que descubrimos en Polonia. Y les digo, así es como él decía donde había nacido, Mesrich, que bueno, en realidad en polaco es Miążyszyec Polawski. Algunas fotos antiguas. Todo esto lo empezamos como a indagar porque les digo que no sabíamos casi nada hace como 7 años por iniciativa de mi mamá, mi tía y mi tío, que ellos querían saber dónde estaba este pueblo tan famoso, Mesrich, que decía mi bisabuelo que hace mucho, ya falleció hace mucho tiempo, ni siquiera mi mamá tuvo pues el gusto de conocerlo, porque ya falleció hace mucho, y empezaron a investigar, ¿no? De que, a ver, vamos a hablar a la embajada de Rusia porque él decía que ahí nació, ¿no? Pues que no es en Rusia, ¿no? Que, a ver, llame a la embajada de Alemania, ¿no? Pues no sé, que no, a la de Polonia, hasta que sí, y también mi tía investigando en línea, y llegamos a la conclusión de que este pueblo actualmente estaba en Polonia y bueno, que toda la familia claramente era judía. Sabíamos que teníamos como alguna familia todavía lejana, o sea, unos tíos abuelos y todo, como de la comunidad judía, pero sinceramente, personalmente, yo pues no, como que no tenía ese link, como ese vínculo de dónde venía lo judío, hasta que empezamos a investigar todo. Bueno, lo más como conmovedor y también obviamente que me inspiró mucho a después de unos años fundar este proyecto fueron los viajes que hicimos a descubrir la historia de nuestros ancestros. La verdad, yo en ese entonces, cuando empezó todo, tenía 16 años, entonces no es como que me interesaba, la verdad, mucho, ¿no? O sea, yo no sabía qué pasaba, como de, bueno, vamos a ir a visitar tal lugar y así, donde nació tu bisabuelo, pero en el proceso para mí fue algo impresionante el estar en los mismos lugares donde estuvieron nuestros ancestros que ni siquiera conocimos, pero que ahora parecían mucho más cercanos a mí, a pesar de que yo a mi bisabuelo, pues les digo, ni siquiera tuve el gusto de conocerlo. Él nace en Miążyszyec Podlaski en 1899, cuando era ocupación rusa. Este es un pueblo en la región de Lublin, en Polonia, región Lubelski, que está cerca, bueno, está cerca de Varsovia, como 1 hora y media en carro, bueno, ahorita actualmente en carro. Y bueno, él nace ahí, pero también sus papás eran de otro pueblo de la misma región que se llama Lubartuf. Y si ven, pues aquí estuvimos recorriendo los diferentes pueblos donde nacieron mis tatarabuelos, mi bisabuelo y sus hermanos, que en realidad nosotros solo sabíamos que era mi bisabuelo, dos hermanos que también vinieron a México en los años 20 y 30, uno que apenas llegó antes de que comenzara la guerra. ¿Por qué vienen a México? Mi bisabuelo porque estudió ingeniería en Alemania y empezó a trabajar con una compañía y lo mandaron a México. Trajeron una compañía alemana aquí de ingeniería de maquinaria pesada. Entonces así es como viene a México y también sus dos hermanos, se cree que uno también bueno, que estudiaron también en Alemania y se vinieron. Y eso es lo único que sabíamos y que tenía una hermana, pero en realidad descubrimos en este viaje, yendo a los archivos, al Museo Polin en Polonia, al Instituto Judío, el Instituto de Historia Judía en Varsovia, que eran 9 hermanos, ¿no? Era una familia grande, como antes se acostumbraban, eran 9 hermanos, todos habían nacido en Miążyszyec Podlaski, pero cuando a la mitad de los 20 mi bisabuelo ya ni siquiera estaba ahí, la familia más cercana a nosotros, o sea, mis tatarabuelos y los hermanos de mi bisabuelo se mudaron al norte de Polonia, a una ciudad que se llama Grudziądz, y de hecho encontramos ahí pues incluso las direcciones. En Grudziądz y en Miążyszyec encontramos direcciones exactas. ¿Y por qué lo comento? Porque imagínense ustedes estar en la casa de su bisabuelo o tatarabuelo que ustedes ni conocían ni sabían nada. Para nosotros fue como impresionante. De hecho, en Grudziądz, aquí nos ven en una foto como con bueno, varias personas. Estamos en el mismo edificio donde descubrimos en libros de negocios y también directorios, ajá, que ahí vivía nuestra familia Stulman, en este edificio que ven, que de hecho se ve antiguo porque es el original de esa época. Entonces una señora pues nos invitó a su casa y no, bueno, más bien tocamos su puerta y ya nos dejó pasar, nos explicó un poco de la historia de ese edificio y su familia sí ya tenía también bastante tiempo viviendo ahí, entonces sí sabía, ¿no? Que había una familia judía hace mucho tiempo que vivía ahí, etcétera. Y bueno, también dentro de estos descubrimientos,
fue el nombre real de mi bisabuelo, su cumpleaños real, porque también lo había cambiado, que era algo que también era muy común antes, cambiarse el nombre, cambiarse la fecha de nacimiento, y también que la mayoría de nuestros ancestros, mis tatarabuelos, tíos, bisabuelos, etcétera, no sabemos hasta cuánto, fueron asesinados. Su última residencia fue aquí en Groot Jones, y lo más seguro fue que fueron asesinados en este punto de ejecución en el bosque que se llamó Grupa Mniszek. Los nazis no solamente tuvieron los campos de concentración tan famosos que conocemos como pues Auschwitz, Majdanek, etcétera, sino también usaban mucho los bosques por ser pues regiones, digamos que alejadas en cierto modo de las poblaciones, y el método más común que usaban ahí para asesinarlos era fusilarlos. Entonces creaban como zanjas, o les hacían ellos mismos excavar las mismas zanjas donde lamentablemente y horriblemente ellos los asesinaban. Entonces ese fue el destino de nuestra familia Stuhlman, y obviamente fue para nosotros como un shock el descubrir todo eso, más para mi abuela, que de hecho está escuchándonos aquí también hoy, porque pues ella a su avanzada edad no sabía tampoco nada de lo que habían vivido sus abuelos, sus tíos, etcétera. Bueno, aquí ven, ya lo comenté, el último lugar de residencia de ellos. Aquí está la foto antigua, que de hecho no sabemos en realidad quién es cada quien de toda esta familia, pero sabemos que es nuestra familia, y el punto de ejecución en el bosque. Bueno, también hay una historia que da, bueno, también es terrible, pero da esperanza, ¿no? En medio de todo esto lo que descubrimos es mi tía abuela, mi tía bisabuela, Elena Stulman. De ella sí sabíamos que había sobrevivido el Holocausto. ¿Por qué? Porque ella también vivió en México el resto de su vida después de que pasó la guerra, el Holocausto, pero ella tampoco nunca quiso hablar de lo que vivió. Obviamente le generaba mucho trauma, y ella sí se lo llevó a la tumba. Sí comentaba algunas pequeñas anécdotas, claro, con sus hijos, con una sobrina que le tenía mucha confianza y cariño, y su esposo, que también fue sobreviviente. Se casó también con un sobreviviente del Holocausto. Y aquí lo curioso es que, por ejemplo, en el caso de ella, sí quiso preservar lo judío, ¿no? Se casó con un sobreviviente que también era judío, crió una familia judía, etcétera, cosa que en el caso de mi bisabuelo, pues no se dio así. Pero en realidad, único que se sabía con certeza es que ella estuvo en Auschwitz, porque ella tenía su tatuaje en el brazo. Hay que recordar que solamente en Auschwitz tatuaban el famoso tatuaje de número a las personas. Entonces ella pues, era una clara evidencia que ella estuvo en Auschwitz. Solo los últimos transportes no los tatuaban, pero bueno, ese es otro tema. Pero descubrimos todo esto, ¿no? Que primero ella estuvo en el gueto de Varsovia, y porque ella tuvo un destino diferente a sus hermanos, fue porque ella se fue a trabajar a Varsovia. De hecho, la fecha en la que se fue a Varsovia es muy curiosa. La tenemos por un registro que se fue el 1 de septiembre de 1939, o sea, el día que estalló la guerra. Ella se muda a Varsovia para trabajar con una hermana que también estaba viviendo ahí, y así es como en el 40 ella es deportada al gueto de Varsovia, como pueden ver en esta tarjeta que encontramos gracias a Yad Vashem. Después fue mandada a el campo de concentración en Lublin, que es Majdanek y Travniki, a dos campos. Majdanek, pues, es campo de concentración y exterminio, y Travniki era más de como una fábrica de trabajos forzados, donde se cree que ella pues cosía como uniformes, etcétera, porque las habilidades que ella tenía eran los idiomas, que sabía bastantes idiomas, y también era costurera, sabía coser. Entonces pensamos que también esas habilidades fueron las que le ayudaron a sobrevivir. Después fue mandada a Auschwitz, que en realidad les digo, no sabemos muchos detalles de su estadía ahí, pero seguramente fue terrible. Lo único que nos han comentado es que ella, de alguna forma, que no sabemos bien, pero escondía bebés. O sea, ella quería salvar bebés en Auschwitz, entonces los escondía. Y también que ella fue como testigo de algunos nazis que no estaban de acuerdo con lo que hacían, pero pues que ahí estaban. Obviamente no es justificación, pero ella una vez vio a un nazi que estaba enojado y borracho, y le tiró una botella, una foto de Hitler, y no, o sea, como que le enojaba lo que pasaba porque veía a los judíos como cantando afuera, y decía, ¿cómo pueden estar cantando si los estamos matando y todo esto, ¿no? Tan terrible. Y bueno, finalmente ella es deportada al final a Bergen-Belsen, que ya nos habló Orly, que fue el campo donde estuvo su mamá. También fue el último campo de mi tía bisabuela, donde también estuvo Ana Frank, que es lo más famosa conocida.
Entonces estuvo en Bergen-Belsen en el 45, ya cuando las condiciones eran de lo peor, como dice Orly, era uno de los también peores campos, y ahí fue liberada en abril del 45 por los británicos, sí, perdón. Y estuvo en un campo de recuperación, que después los sobrevivientes muchos estuvieron en campos para recuperarse, ¿no? De las enfermedades y todo lo que habían contraído. Bueno, para mí un parteaguas también fue que uno de estos viajes que fuimos a descubrir todo, visitamos tanto campos de concentración, que bueno, visitamos donde estuvo mi tía bisabuela, nos faltó Bergen-Belsen por estar en Alemania, la verdad no hemos ido, pero estuvimos en ellos, y también en un congreso muy importante que se hace cada ciertos años, que ya estuve ahí 2 veces, en Lublin, que es el área donde fue mi familia Stulman, que es un congreso internacional que se hace para recordar a los judíos de Lublin. Hay una institución muy hermosa que se llama Brahma Grodzka en Lublin, que ellos recuerdan, aunque a pesar de que hoy en día casi no queda ningún judío ahí, recuerdan a los 43,000 judíos que vivieron en esa ciudad y bueno, también en la región que abarca un territorio amplio, y hacen este congreso sobre genealogía, te enseñan a investigar, te llevan a los pueblos como en tours, ¿no? Donde nacieron tu familia, y a los campos de concentración cercanos, como lo es Majdanek, que está en la misma ciudad de Lublin, Sobibor, etcétera. Entonces eso para mí fue como que marcó mi vida, y desde ahí como que sentía como esa necesidad de hacer algo, ¿no? Pero pues no había decidido qué hacer. También algo muy inspirador, que es como el lado bonito, digamos, el lado dulce de la historia, es que gracias a Yad Vashem descubrimos que tenemos familia actualmente en Israel. Una tía bisabuela, tatarabuela, se fue al mandato británico de Palestina antes de la guerra, entonces esa rama de la familia también sobrevive. Hoy en día se en Rosenblit. También ahí hay otra tía que está también aquí está en una foto con un bebé, que ella es, de hecho, es nieta de Elena Stulman, de mi tía sobreviviente, que también ella se fue a vivir a Israel, aunque ella pues, nació en México, pero descubrimos también esta familia totalmente originada en Israel, y fue un gusto el poder conocerlos, conectar con ellos y saber que después de tantos años que ni siquiera mi abuela, que la ven aquí con sus primas, sabía que ella tenía primas o familia en Israel. Fue muy conmovedor el encontrarlos, el poder conversar con ellos, etcétera. Bueno, y a partir de todo esto, después de 2, 3 años de estar investigando, y cuando empieza la pandemia, yo decido fundar el proyecto de Voice of the Silence. Al principio, la verdad, obviamente no pensaba como todo lo que íbamos a hacer, sino fue una idea de empezar a entrevistar a sobrevivientes del Holocausto, pero decía, ¿cómo voy a empezar si no conozco a nadie de la comunidad judía en México? No conozco sobrevivientes, o sea, ¿cómo le voy a hacer? A la única sobreviviente que yo conocía y que es también lo que inspiró al proyecto y que también le quiero dar honor porque acaba de fallecer a los 90 y casi 9 años, hace como unas semanas, es por Lily Koppel. Yo conozco la historia de Lily Koppel, sobreviviente del holocausto de Terezín, que se está produciendo la película Estrella Gloriosa desde hace unos años, que es una historia que también me identifico mucho porque ella después de la guerra se convierte al cristianismo, entonces es una historia como muy particular que no hay muchas así. Entonces conozco al director de cine, conozco a Lily por medio de Zoom y digo, ay, estaría increíble hacer como entrevistas a sobrevivientes del holocausto, también por inspiración de mi mamá con esta idea. Pero bueno, con ella no se pudo al principio, entonces yo empecé a tratar de buscar en Facebook, en grupos, en todo lo que podía poner como mi historia. Yo soy Samantha, esta es mi historia. Quiero ver si alguien aquí es un sobreviviente, un hijo, un nieto, porque quiero hacer algo al respecto y quiero contar la historia del holocausto, ¿no? Porque yo me di cuenta que yo habiendo nacido y crecido en una familia y en unas, o sea, en un ambiente, escuelas y de todo, no judíos, casi no se enseña del holocausto. Y no me dejarán mentir, aquí todos los que hemos ido a escuelas, digamos, laicas de alguna forma, no se enseña del holocausto en casi ningún nivel escolar o muy por encima. Entonces, para mí fue como una necesidad y también para honrar a mis ancestros, que para mí fue impactante, descubrir mi pasado y que les animo a indagar en sus ancestros si no lo han hecho. Bueno, así es como comienza The Voice of the Silence. Empezamos a tener literalmente entrevistas semanales, cada semana, con sobrevivientes del holocausto, hijos, incluso también hasta descendientes de nazis hemos logrado entrevistar. Aquí ven la primera entrevista que hice con Johnny Yablon, que era un sobreviviente que yo quise y quiero todavía muchísimo, a pesar de que también acaba de fallecer hace poco, se nos están yendo, pero por eso es esta labor de seguir recordando sus historias. Y así es como empieza en 2020 The Voice of the Silence, con el objetivo de entrevistar por Zoom y transmitiendo en Facebook a las voces del silencio, ¿no? Los sobrevivientes del holocausto, sus descendientes, historiadores, cualquier persona que se relacione con el tema y tenga una historia que contar.
así es como empecé la verdad que yo sola para difundir sobre lo que sucedió en el Holocausto, más que nada la juventud de las nuevas generaciones, promover la igualdad, pues, la empatía, ¿no? La paz y combatir los prejuicios y desinformación sobre el Holocausto, el judaísmo y la discriminación en general, ¿no? Hay muchos estereotipos. Por ejemplo, hoy que alguien preguntaba en el chat que si era cierto de que no se sabía el destino final de Hitler, ¿no? Sabemos que se suicidó, pero hay muchos también mitos y estereotipos que se desglosan de esto, ¿no? Y bueno, este actualmente es nuestro equipo. Bueno, yo dirijo el proyecto, Jessie, nuestra organizadora del congreso, ella es asesora académica del proyecto, al ser historiadora también ha sido una base histórica muy buena, muy necesaria. Ahorita van a escuchar a Indra y Nati, que se encargan de las redes sociales, junto con Alicia, pero ella es de Polonia, entonces no está aquí con nosotros. Y bueno, Isaac Eisen de Diario Judío, que también fue una pieza clave para que el proyecto creciera, se expandiera y pudiéramos contactar a más gente para entrevistar y para difundir. Bueno, ahorita no voy a comentar mucho porque Jessie también ya lo comentó un poquito, pero bueno, Jessie, ella se une al proyecto por toda esta experiencia que ella tuvo con primero conocer a Orly, luego conocer a algunos sobrevivientes del Holocausto desde que ella hace unos años y se interesa en este tema, ¿no? Hace su tesis sobre segunda generación de sobrevivientes en la licenciatura, este pequeño documental también sobre ellos, los hijos de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, bueno, así es como ella se interesa desde hace incluso más tiempo que yo en el tema y llega al proyecto también gracias a Isaac que nos presentó de Diario Judío y lo que empezó como a crecer el proyecto, ella empezó a publicar como otras cosas, no solamente hacíamos entrevistas, ahora publicábamos ya recomendaciones de libros, de películas, que ella ya tenía muchísimo más conocimiento de todo esto. Entonces enriqueció muchísimo al proyecto y también con los cursos que empezamos a dar, que hasta la fecha se han dado como 4 ediciones del curso del Holocausto, que ella desarrolló un curso de 9 sesiones intensivos sobre la historia del Holocausto, muy bueno, que la verdad hemos tenido la oportunidad de darlo. Bueno, ahora le quiero dejar el micrófono a Nati. A ver, un segundito, porque creo que ya, ahora sí, Nati. Les quiero presentar a Nati, que nos va a hablar un poquito sobre ella en el proyecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí, adelante. Ah, vale. Gracias, Sam, y pues obvio, gracias a Jessy también por todo esto. Y bueno, pues primero que todo a los participantes también del Congreso por estar acá aprendiendo un poquito más sobre el Holocausto y sobre cómo podemos llegar hacia un camino hacia la paz. Pues primero que nada quiero como contextualizar un poco sobre cómo inicia como toda esta travesía de por qué hay un interés en el Holocausto. Y fue el primer libro que leí. Bueno, el primero fue el diario de Ana Frank, que pues aquí en Colombia, soy de Colombia, no lo hacen leer como a los 12 años y toca unas fibras claramente porque es un libro muy fuerte. Sin embargo, no toca las suficientes porque todavía no hay una suficiente madurez para quizás comprender toda la magnitud de lo que estaba pasando en esa época. Después, como a los 13, 14 años, leo La ladrona de libros, que es el librito que se ve ahí a la izquierda arriba, y es el primer libro que encuentro y veo y definitivamente me marca y me llama más la atención para poder conocer más sobre el tema del holocausto y poder empaparme más sobre documentales, sobre videos, sobre entrevistas. Y pues precisamente así llego a el proyecto. Lo conocí pues por redes sociales, empecé a ver como mucha información que claramente me llamaba. Hice parte de una reunión, la que se ve ahí en la mitad de arriba, donde le podíamos hacer una pregunta a uno de los sobrevivientes. Eh, yo le hice la pregunta a, espérenme un segundo, porque tengo aquí el nombre anotado. Eva Perlman, perdón. Y ella pues me respondió sobre una enseñanza hacia nosotros los jóvenes y algo que me parece muy bonito de todos los testimonios que usualmente escuchamos es que ellos nunca pueden guardar quizás un odio, sino más bien una enseñanza de recordar la historia, de no dejarlo a un lado, no dejarlo olvidar. Hice parte del curso de básicos del Holocausto en 2022, dirigido pues también por The Voice of the Silence. En ese momento todavía no hacía parte del proyecto y hago parte del proyecto hace más o menos como un año y un poquito. Abajo se puede ver más imágenes como personales sobre mí. Estudio medicina veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia y hay una relación que yo hago sobre mis dos proyectos y es precisamente buscar un mundo mejor para los seres vivos en general.
Siguiente, por favor. Gracias. Mi función en The Voice of the Silence es hacer contenido digital. A mí me corresponde el personaje de la semana. Todos los miércoles vamos a publicar un personaje. El primer personaje que publicamos fue Gianni Antonina Savinsky, por mi parte, y conmemoramos su historia, su vida y todo lo que pasaron. Pueden ser sobrevivientes, pueden ser justos entre las naciones o cualquier personaje relacionado con la temática. Gianni Antonina Savinsky, probablemente algunos los conozcan, tienen una película muy linda que fue por la que yo los conocí, y pues fue una pareja que gracias a sus privilegios y a su posición decidieron ayudar a personas que necesitaban su ayuda para salvar su vida en el Holocausto. Y el personaje que quizás más me marcó fue Sarah Ross, que también lastimosamente falleció hace unos pocos meses, porque ahí a la derecha pueden leer un poquito de su historia. Fue uno de los testimonios más impactantes. Pasó por dos holocaustos y claramente si quieren leer más sobre su historia o saber más, hay videos en YouTube o hay eh, muchos lugares donde pueden encontrar una historia muy impactante de verdad. Siguiente, Sam, gracias. Bueno, nosotros hemos tenido el honor de dar, o el objetivo de darle esa voz a los sobrevivientes del Holocausto. Hemos entrevistado a Johnny Jablon, que se ve ahí a la izquierda, que pues como dice Sam, lo tenemos en una gran estima porque pues precisamente Sam marcó una parte fundamental de su vida y del proyecto, y definitivamente es como un testimonio muy fuerte. Tenemos a Lea Sayak en la mitad y a un visitante muy usual de nuestras charlas, Luis Opatowski, quien de pronto está acá. Entonces, muchas gracias también por ser esa voz y poder nunca olvidar. Siguiente, Sam. Y hemos tenido varios invitados que nosotros somos muy afortunados de tener o de entrevistar en el proyecto y en nuestras charlas, que quizás nunca nos imaginamos poderlos entrevistar o poder tener una conversación o poderles preguntar algo, lo cual es muy bonito, y poder como compartir del testimonio no solamente a nosotros, sino educar a los demás. Hemos tenido a descendientes de sobrevivientes, a descendientes de justos, hemos tenido a descendientes de nazis que nos muestran cómo descubrieron quizás la historia de lo que hacían sus antepasados y cómo ellos quieren como hacer algo por el ahorita, por no olvidar. eh, Conferencias con historiadores del Holocausto, expertos. Tenemos a sobrevivientes del Holocausto, que pues son quizás uno de los como principales o de los más visitados. Tenemos directores de documentales, otros proyectos relacionados a The Voice of the Silence o con un mensaje quizás similar, autores de libros y uno que resaltamos mucho, que fue el último fiscal de Nuremberg, Ben Ferencz, quien falleció también hace poquitos meses, y que definitivamente agradecemos como por la vida poder transmitir su mensaje de paz. Y Muchas gracias, Nati. Ahora vamos con Indra. Se nos va bien rápido el tiempo, pero no, mil gracias. Te doy la palabra, Indra. Gracias, Sam, y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como habían comentado, yo estudié biología. Sin embargo, la historia siempre ha sido un área de interés para mí. Cuando estaba pues muy pequeñita en la primaria era mi materia favorita, y cuando hablaban acerca de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, para mí era un tema que pues me interesaba demasiado. Entonces yo tenía en mi casa este libro que yo creo que todos conocen, escrito por Olga Lengel, el cual pues mis papás, al ver este interés, me alentaron a leerlo. Obviamente por mi escasa edad, tenía alrededor de 7 u 8 años, pues fue un libro que me impactó muchísimo, no solo por el contenido y por las imágenes que tenía, sino también por una duda que se dio a partir de que fue como un parteaguas para terminar de despertar mi interés acerca del Holocausto, que fue intentar entender o comprender la fuerza que tuvieron todas estas personas que tuvieron que vivir pues este infierno impuesto. Es por eso que a partir de ahí comencé a investigar por mi propia cuenta, a través de libros, de documentales, de ir a museos, de películas, y tratar como de llenar esa duda y pues ese huequito que me había quedado a partir de que leí este libro. Es por eso que pues durante esta trayectoria de investigación me salió un aviso en donde se estaba dando este gran curso llamado Principios del Holocausto, impartido por Sami y por Jessie.
Entonces, claramente me inscribí y pues cada sesión, la verdad es que fue muy enriquecedora en aprendizaje, a pesar de que yo había tenido muchos años de investigación por mi propia cuenta, ellas en cada sesión daban un dato que yo no sabía y a mí me encantaba. Es por eso que, pues yo creo que se dieron cuenta de em, pues de mi emoción. Y pues aparte, algo que sobresalió mucho en el curso fue que ellas lograron que yo pasara esta curiosidad a un lado o a una empatía. Lograron que yo le pudiera dar voz, le pudiera dar un rostro, emociones y le pudiera dar un nombre a través del testimonio de una sobreviviente que se dio en la última sesión. Es por eso que yo estoy muy agradecida con ellas porque lograron que yo tuviera una perspectiva del holocausto mucho más humanizada. The Voice of the Silence es un proyecto que nos dio voz a todas nosotras como integrantes para poder como difundir sobre lo que ocurrió en el Holocausto y de manera muy personal me dieron la oportunidad de utilizar mi voz para inspirar a otros jóvenes de la misma forma en la que ellos me inspiraron a mí durante el curso. Es por eso que en redes sociales se sube todo este contenido digital y de concientización. Mi papel en el proyecto es hacer las efemérides y las recomendaciones cinematográficas de la semana. Sin embargo, el proyecto ha tenido pues ha tenido el honor de ser invitado a muchísimos eventos de forma presencial en escuelas, en universidades, en embajadas, en la feria del libro, etcétera, en donde se ha tenido la oportunidad de hablar sobre el proyecto, de explicar el por qué, el cómo y cuáles son los objetivos del proyecto y así inspirar y motivar a muchísimas personas para que se unan a esta línea de no olvidar para no repetir. Uno de los proyectos presenciales que más me impactaron fue el del campo, en donde se proyectó el documental del campo de muerte al campo de vida, hecho por Alex Jacome, en donde pues se habla sobre la vida de nuestra querida Lily Cooper, que su memoria sea una bendición. Y fue muy inspirador para mí porque tuve la oportunidad de estar presente en el primer evento bueno, el primer evento presencial organizado por The Voice of the Silence y aparte de poder ver todo el apoyo que tiene este proyecto. Entonces, eso me llenó de orgullo y sobre todo de agradecimiento a Jessie y a Sam por darme la oportunidad de formar parte de él. Gracias, Sam. Muchas gracias, Indra. Bueno, vamos a seguir y bueno, no sé, Itzel, si vas a comentar algo, ahorita vuelvo a poner la presentación. No, lo único que, pues para dar paso al diálogo con Camila y Paula, para que nos platiquen un poco sobre la marcha de la vida. Sí, claro, muchas gracias, Itzel. Bueno, ahorita ya, bueno, presentaron a nuestras invitadas. Ahorita les voy a dar la palabra. Solo les quiero explicar brevemente qué es la Marcha de la Vida. La Marcha de la Vida es un viaje de educación sobre el Holocausto que principalmente es hecha por grupos de las comunidades judías en diferentes países a nivel internacional que se juntan todos de más o menos en abril cada año, o sea que van grupos a Polonia y a Israel para aprender del Holocausto, de los campos de concentración y en Israel pues también a conocer pues cómo ha surgido este país, la cultura judía después de tanto horror. Pero en México tenemos el privilegio de tener el único país, es que somos el único país en todo el mundo que tiene un grupo para no judíos, el grupo universitario Marcha de la Vida Universitarios, que también va cada 2 años a este viaje que se visita Alemania, Polonia e Israel para conocer lo que sucedió en los campos de concentración, en los guetos, en todos los lugares relacionados al tema, y que es muy importante porque justamente todos somos fuera de la comunidad judía y conocemos lo que sucedió en el Holocausto. Entonces, de esto se encarga el viaje de la Marcha de la Vida. Y para esto les quiero ya pasar la palabra. Tuvimos el honor de estar el año pasado, también Jesse y yo fuimos a este viaje y con todo este grupo que pueden ver aquí, éramos 31 chavos de México, la mayoría de la Universidad Ibero, y ahí conocimos a Pau y a Cami, entonces le quiero primero pasar el micrófono a Pau. De verdad qué gusto estar aquí contigo este día, Pau, y cuéntanos un poco, porfa, de tu experiencia en este viaje tan impactante. Hola, muchas gracias, Sam. ¿Ahí me escucho bien? Nada más quiero Perdón, confirmar. sí, sí, sí.
Ah, perfecto. Pues muchas gracias, Sam, primero que nada por invitarme, por haberme dicho que participara en este proyecto que haces, que me encanta. Se me hace impresionante todo lo que has hecho, todo lo que has movido por informarte, por investigar, por dar a conocer esta historia tan importante. Pues bueno, yo participé con Sam en la Marcha de la Vida el año pasado. A mí me interesó mucho este proyecto porque yo soy una persona que me gusta mucho conocer la ideología de las personas. Soy una persona que me gusta empatizar con la gente y conocer sus culturas, ya sea sus pensamientos. Este, mm, esta necesidad que tenía como por participar en la Marcha de la Vida surgió porque primero nos invitaron, yo soy de la Universidad Iberoamericana, nos hablaron un poco del tema de lo que era la marcha, que es un viaje que, como ya comentó Sam, se hace cada 2 años, donde viajan todo el mundo, todo el mundo de la comunidad judía viaja a este lugar, a estos lugares, y me llamó mucho la atención poder participar en un viaje de esta magnitud, no perteneciendo a la comunidad judía. Entonces, bueno, pues accedí, me interesó mucho también cómo funcionó la historia en la que yo antes no conocía. Yo nada más sabía que lo que había sido el Holocausto, porque pues era una historia mundial, pero no tenía a fondo bien. Yo no entendía por qué había surgido un tema, un genocidio de esta magnitud. O sea, yo la verdad no tenía tanta información y me interesó muchísimo formar parte de este proyecto y de conocer lo que había pasado. Si quieres cambiarle de... Bueno, o sea, aquí hay unas imágenes en las que participando ya estando en estos lugares tan horribles, yo contando mi experiencia personal, para mí pisar lugares tan oscuros, la verdad solamente me acuerdo de lo mal que la pasé y lo triste que fue estar en lugares así. Obviamente ya teníamos toda la historia, ya habíamos eh, un poco entendido y simplemente el verlo con mis propios ojos para mí fue muy impactante. Solo me acuerdo de sentirme triste, el clima oscuro, nublado. Y bueno, pues fue algo bastante impactante, algo que no puedo explicar con palabras, más que solo tengo una memoria como de un momento bastante oscuro. Luego ya, después de visitar la parte de Polonia, Alemania, que es un poco la parte en la que les comento que yo no me acuerdo mucho de cómo se vivió, solo me acuerdo de las imágenes que tengo o un poco por fotos, que Sam también nos ayudó mucho a tener imágenes de los momentos porque ella tomaba fotos, pero si yo no viera esas fotos, la verdad es que no, como que no recuerdo haber estado bien. Me acuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿cómo la pasas en el viaje? Y honestamente no sabía qué decirle, si decirle que bien, mal, pues no la estoy pasando muy bien. No me acuerdo de haber vivido mucho Polonia como ciudad porque teníamos muy en el corazón, eh, tristeza y empatizar con esto o sea, se sentía muy mal estar ahí. Y bueno, otro lado, la parte de ya después visitar Israel, que es la otra semana de la marcha, para mí fue un momento de paz y de alivio, porque yo que soy católica, también es una parte del viaje en la que conectas mucho con tu espiritualidad y con tu religión. En mi caso, con el catolicismo y con mi familia, obviamente, pues visitando Israel, visitas lo que es Tierra Santa, fuimos a lugares muy importantes de mi religión también, y verlo como del lado católico, para mí fue, después de haber estado en un lugar tan oscuro, tocar y pisar tierra en un lugar tan feliz, tan espiritual, de tanta fe, donde muchas culturas conviven, donde se siente la fe que hay en ese lugar, siendo judío, católico, etcétera. O sea, se siente realmente como la fe de cada uno y a mí me gustó mucho estar en ese momento empatizando con el amor que hay ahí. Entonces, bueno, pues mi experiencia, por ejemplo, en el río Jordán, que nosotros fuimos a visitarlo, el darme cuenta que el bien siempre gana contra el mal, llegar a un lugar donde
Dios me acogió en ese momento cuando llegamos a Israel, después del momento tan oscuro, y que existe el perdón, que existe el amor, que existe la esperanza, que siempre cuando puede haber momentos muy, muy drásticos, muy feos, al final va a ganar el bien. Entonces, bueno, también cuando visitamos el Muro de los Lamentos, también esa vibra que se sintió en ese lugar con gente con mucha fe es algo que tampoco se me va a olvidar, así como no puedo explicar mucho en palabras la sensación que se sintieron en los campos de concentración, en Auschwitz, en Majdanek, que además de que fue una sensación muy, muy incómoda, muy triste. Yo describo el lado de Tierra Santa, Israel, como un momento de calor, de acogedor, felicidad. Entonces, pues se me hizo muy bonito formar parte de esta experiencia, de este viaje. Aprendí muchísimo también. También me hace recordar que no, el hombre puede ser también muy bueno. Que también, por ejemplo, visitamos el desierto de... Ay, se me fue el nombre, pero se sintió también esa energía de sol, de luz, de esperanza. Y pues bueno, eso me marca muchísimo. Siempre me voy a acordar de esta experiencia que viví. Y pues nada, muchas gracias también, Sam, por invitarme y seguir recordando esta experiencia que nunca, siempre en cualquier momento para mis valores va a estar este aprendizaje, esta experiencia de todo, o sea, de igualdad, de solidaridad, de confianza, de amor, de honestidad, de paz. Entonces, pues bueno, para mí fue muy, muy, muy impactante la marcha de la vida y pues muchas gracias por escucharme. No, muchísimas gracias, Pau, por compartir con nosotros tu experiencia. La verdad es que creo que es interesante escuchar cada una de nuestras experiencias, más que nada en este grupo que fuimos de no judíos, porque pues, ¿por qué nos interesa esto y qué impacto tuvo en nuestras vidas? Y de verdad, mil gracias, Pau, por compartir con nosotros esta experiencia y estas fotos. Ahorita vamos también a escuchar a Cami, que fue también otra de nuestras amigas y compañeras en el viaje, que ella escribía reflexiones muy bonitas que también nos va a compartir un poco. Te doy la palabra, Cami. Gracias, Sam, y gracias por invitarme a participar también. Yo justo fui participante en la Marcha de la Vida en mayo del año pasado, junto con Sam y con Jessie, y junto con Paula. Y coincidir con ellas fue una casualidad increíble, porque originalmente yo me iba a ir a la marcha en 2020, pero fue justo la pandemia y se canceló, se pospuso 3 años, 3 veces. Y bueno, yo más que mi experiencia en la marcha les voy a compartir mis reflexiones. Creo que los que han ido lo entenderán y los que no, por lo que han dicho Sam y Paula, la carga energética y emocional que tiene la marcha es súper fuerte y me parece muy importante externalizarla y compartirla. Y yo como ejercicio de catarsis lo que hice fue escribirlo, porque no encontraba las palabras para poderlo decir. Entonces hacía estas reflexiones y se las compartía a mi Madrid, como muy anónimo porque no tenía la confianza de compartirla, y luego empecé a agarrar confianza con Sam y con Jessie, y al final pues, me di cuenta que sí son reflexiones que valen la pena compartir. Al final son reflexiones personales, creo que un poco poéticas, y pues al final son reflexiones desde una perspectiva no judía en la Marcha de la Vida, y las hice en lugares específicos, en lugares donde esta carga emocional era mucha. Y el primer lugar donde escribí una fue en el en el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa, en Berlín. Y lo que escribí fue: se vuelve frío, se vuelve repetitivo, se vuelve imponente. Subes, bajas, llegas al centro. Hay caminos, hay salidas, hay desesperación y también hay un sentido de esperanza. Se vuelve abrumador, el piso no es igual, las curvas te hacen cambiar de dirección perdiendo el sentido. Estás perdido a plena luz del día, no siempre ves el camino, las personas desaparecen, el tamaño de los bloques aumenta de la mano de la angustia, del silencio y del respeto. Y esta, más que reflexión, fue como un cúmulo de palabras y de ideas y de sentimientos que pasaron por mi mente estando ahí. Los que no han ido, es un memorial súper imponente, es una manzana completa, son 19,000 metros cuadrados de bloques de concreto, y empiezan chaparros y se vuelven altos y llega un punto en el que realmente estás perdido dentro de estos bloques.
y está muy abierta a la interpretación de cada quien y pues esto fue lo que me resonó a mí. Pues gracias. Esta es más corta. Fuimos al bosque de Tarnów, que es un pueblo en Polonia, y los nazis sacaron a 10.000 personas del pueblo de Tarnów y los caminaron por 10 kilómetros hacia este bosque, donde fue una fosa común, donde fueron fusiladas 10.000 personas. Y después de estar un rato ahí y tratar de entender el lugar, mi madre nos dijo que hay cosas que a veces los árboles dicen, que estuviéramos un momento en silencio y que tratáramos de escuchar qué es lo que dicen los árboles. Y para mí los árboles lo que decían en ese momento era, cuando sus llantos escuchamos, cuando las balas oímos y no pudimos ayudarlos, hoy nuestras hojas caen sobre ustedes, hoy les lloramos, pero también hoy somos más altos y los llevamos en las ramas para que vean desde arriba a los que alguna vez injustificadamente los vieron hacia abajo, los árboles. Porque lo que pasó por mi cabeza en ese momento son los mismos árboles los que estuvieron ahí cuando estas atrocidades pasaron, y son los mismos árboles que están hoy ahí, pero hoy los pueden levantar y hoy los tienen mucho más arriba, protegidos e inalcanzables de todas estas atrocidades y estas personas que injustificadamente los llevaron ahí. ¿Le cambia, Sam? Gracias. Normalmente todas mis reflexiones son en español. Esta tenía muy clavada en mi cabeza estas palabras en inglés y por eso salió así. Fue en Belzec y dice: Death camp, death road, death path, a dead end. To walk by you where you once did, where you didn't know where you were going or why or when. To walk pushed to the side out of respect. To walk where no one should ever have had to. Where there is no more life since they dared to take yours. You who were unfairly dead and bound. You who had a name, a life, a soul. You, I will honor you and every person who walked your path. Lo que me pasó aquí fue que cuando llegas a Belzec es este pasillo enorme en el centro y el grupo caminaba, me acuerdo que estaba el grupo enfrente caminando el pasillo y yo iba unos pasos atrás y mis madrijim iban unos pasos más atrás. Y lo que pensaba yo era, como, ¿por qué tengo yo el derecho o la oportunidad, como se pueda poner en palabras, de caminar voluntariamente por donde la gente caminó obligada? Entonces trataba de caminar muy metida en mi cabeza, pero hacia los lados, hacia el muro, por no pisar los pasos de alguien que no quería estar ahí y tuvo que haber estado. Entonces era como mi forma de tratar de pasar desapercibida, y fue ahí donde hice conmigo misma como un compromiso de decir, o sea, si yo estoy aquí voluntariamente y sabiendo que yo escogí estar aquí, lo voy a hacer honorándolos y respetándolos a cada persona que caminó por ese camino y que tuvo ese destino. En Majdanek creo que no hay mucha explicación porque la reflexión lo dice todo, y lo que salió de mí, saliendo de Majdanek, fue tus piedras, tus cuervos, tu sonido, tu silencio, tu enfermedad, tu asco y tu cinismo, tu sufrimiento, tu carencia de luz y tu abundancia de oscuridad, de miedo. Hoy entiendo que nadie conoce el miedo como tus víctimas, nadie ha visto el infierno como tus víctimas, mismas que hoy desde el Shamaim descansan de ti, de tu terror, de tu injusticia y de tu deshumanidad. Hoy descansan y hoy se elevan porque cada vez más personas rezan por ellas, cada vez más personas las recuerdan, cada vez el mundo aprende más de tu violencia, que nunca debió existir, que nunca más deberá repetirse y que nunca nadie tuvo que vivirla. Hoy cuidemos las palabras, cuidemos las acciones. Nunca más tengamos ojos ciegos, intervengamos en lo ajeno, en lo propio, en lo que sea necesario para que nunca más y nadie más se destruya en 6 millones de cachitos. Y la última fue un día un día diferente, como de descanso, por así decirlo, que se acercó Dani, mi madre, y me dijo que si solamente escribía cuando estaba triste y que si podía hacer una reflexión de un día más relajado y de un día más feliz. Y lo que salió de mí fue que, bueno, dice, hoy me descansó un poco el corazón, hoy salió el sol después de una semana de lluvia en el corazón. Hoy nos unimos todos un poco más, hoy sonreímos más tiempo y nos reímos un poco más fuerte. Hoy empezamos a reconstruir, hoy empezamos a cambiar. Escuché varias conversaciones en donde alguien intervino y opinó sobre cómo hablar, desde dónde hablar y cómo actuar. Hoy eso me da paz saber que hay gente como nosotros en el mundo. Hoy he hecho raíces esa semillita. Y creo que esa es la intención de todo, no nada más
de las reflexiones, ni de la marcha, ni... Creo que justo ejercicios como este congreso, como la marcha, como todo lo que hace Voice of the Silence, es que esa semillita y toda esa carga emocional y energética que tenemos al saber todo lo que pasó y al conocer la historia, se pueda transformar en una iniciativa y en poder extender este conocimiento y llegar a otras personas y llegar a otros lugares, especialmente con lo que está pasando hoy y sabiendo que, pues, que el antisemitismo no acaba y no ha acabado. Y que si tenemos una voz y una plataforma como la que tienen Sam y Jesse hoy, poderla usar y poder llegar a más personas. Mil gracias, Cami. La verdad es que siempre que leíamos tus reflexiones y hoy que las compartiste son muy conmovedoras y reflejan mucho de lo que vivimos en esos días. La verdad es que sí fue un viaje impactante, como lo pudieron ver, y pues a partir de ahí también creamos amistades. Aquí ven fotos de Jessie y yo también con Pau, con Cami, bueno, con otras amigas. Pero la verdad es que sí fue un viaje que cambió nuestra vida y que les queríamos compartir también como desde esta perspectiva no judía, porque claro que en la marcha de la vida, digamos que común, la judía, no se visita, bueno, se visitan obviamente los campos en Polonia, etcétera, pero en Israel pues no visitan claramente lugares cristianos, ¿no? Que en nuestro caso también lo compartió Pau, sí lo hicimos y también fue como algo que nos hizo conectar más, ¿no? Con todo el viaje, porque pues todo el grupo traíamos un trasfondo cristiano católico y bueno, nada más es interesante comentarlo, pero mil gracias Cami, Pau, de verdad por compartir con nosotros también este conocimiento tan bonito y les queremos dejar con la reflexión de que no se cansen de hacer el bien, ¿no? Hay que hacer la diferencia en nuestros pequeños o grandes esferas en la vida. Y mil gracias también por escuchar sobre la marcha, sobre The Voice of the Silence. Pueden seguirnos y también Jessie comentó en el chat que les vamos a enviar la información sobre la marcha de la vida para que también la tengan. Y bueno, mil gracias a todos por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, no sé si haya tiempo por el tiempo, pero bueno, gracias. Me parece que sí, sí todavía hay un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta en el chat que se vaya a responder. Entonces los invito en el auditorio, en el público. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a alguna de nuestras ponentes o a todas en conjunto, adelante en el chat, por favor. Bueno, me parece que, bueno, hay un comentario. Dice, chicas son geniales, cómo presentan lo doloroso que a mí me llegó a la... Em, ¿Qué dice? ¿Cómo hacer para bajar el precio de la marcha? Que puedan ir personas que, bueno, creo que quedó como incompleto ahí el comentario. Pero en general me parece que son comentarios felicitándolas. Por acá dice, hermoso saber que hayan jóvenes en diferentes lugares que tienen claro que en esta temática tenemos la obligación de trabajar, difundir, conocer, investigar, visitar. Y la única manera es siendo insistente con las generaciones futuras en recordar para no olvidar. Chicas, las felicitan a través del chat. Yo quisiera saber cómo formar parte de esta comunidad. Me parece que esa información se las pueden hacer llegar por correo, ¿sí? Y por acá hay una pregunta que dice, ¿cómo darle apoyo en general a The Voice of the Silence? Mil gracias, Itzel, y a las preguntas. Bueno, igual nos pueden contactar por medio de nuestras redes y también les mandaremos la información. Si hay alguna forma también de que apoyen al proyecto, también produciendo más contenido, etcétera, pues se pueden acercar con nosotros. Y lo que comentaban del precio, de hecho, al grupo de la Marcha No Judía, el March of the Living International subsidia una parte justo para que la gente que no es judía se interese en el tema de ir a conocer. Entonces, en este caso es un precio reducido. Lamentablemente no hay en otros países. Ahorita este proyecto pues surgió en México hace 10 años gracias a Danny Robbins, que también hoy lo recordamos y le agradecemos mucho. Entonces, sí, eso sería. Gracias. De acuerdo. Bueno, en general las felicitan en el chat y eso es bueno.
Por acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál creen que es su responsabilidad hoy y qué respuesta han tenido de personas de la comunidad judía sobre su participación en la marcha? Y por otro lado, de sus amigos no judíos, y por otro lado, de sus amigos no judíos, cuando supieron, viajaron a esto. Ok, bueno, igual si alguna chica, o sea, de nuestras amigas Cami o Pau quieren decir algo, pero pues la responsabilidad, perdón, estaba leyendo aquí de nuevo. ¿Qué respuesta han tenido las personas de la comunidad judía sobre la marcha no judía y la participación? Pues la verdad se sorprenden bastante porque incluso es un proyecto que no se conoce mucho, incluso dentro de la comunidad judía, muchos no conocen que hay un grupo no judío que está haciendo esto, ¿no? Está yendo a recordar lo que sufrieron ellos. Y bueno, si quieren Cami o Pau decir, la pregunta es como de, ¿qué les decían sus otros amigos cuando supieron que fueron a la marcha? O sea, de que, pues, ¿por qué van a este viaje? O sea, ¿qué onda? O no sé, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo, Cami? Sí, creo que sí es mucha la curiosidad de por qué, o sea, por qué te llama tanto la atención y tampoco entienden por qué regresas como tan cambiada, tan con otra perspectiva y como con otra iniciativa. Creo que es algo que realmente no, como que no lo entiendes hasta que lo vives porque es tan fuerte. Lo ves en películas y lo ves en libros y lo investigas y todo, pero realmente pararte en esos lugares, o sea, sí te siembra una semillita que tienes que hacer algo con eso. Gracias, gracias, Cami. Y bueno, finalmente por acá preguntan, quisiera saber si van a seguir con este tipo de congresos. Realmente es un tema que me conmueve y del que quisiera empaparme más. Claro, sí, de hecho ya tenemos en mente organizar para el siguiente año. Esperemos que se pueda hacer presencial. Vamos a ir planeando y informándoles de todo, pero de verdad mil gracias por estar aquí, por el apoyo y también los que decían que cómo apoyar al proyecto. Si tienen historias también ustedes, si son hijos de sobrevivientes o de lo que alguna historia relacionada, también nos pueden contactar y podemos ver cómo hacer una entrevista. Samantha, si me permites nada más darles, para el próximo año, no nada más hay gente interesada en participar, hay N cantidad de ponentes que nos dicen cómo no los invitamos a ser parte, ¿sí? Y quieren ser gente de fuera de México, así que tenemos o tienen y se tiene una gran proyección para el próximo año, si es que llegamos al próximo año y no lo hacemos antes, porque hay gente, mucha gente que se quedó con ganas de oír mucho más y de hacer mucho de esto, ¿no? Principalmente, no sé, alguien más en eso, y pues sigan a todos, las noticias va a estar en Voice of the Silence, en Diario Judío, van a tener toda la información de lo próximo de todo eso, ¿no? Y Sí. Bueno, está bien. Muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios, chicas. Muchísimas gracias a nuestras ponentes. En el nombre del comité organizador de nuestro congreso, quiero agradecerles a ustedes, a los participantes, a toda la audiencia que está acompañando en esta significativa ocasión. The Voice of the Silence hoy hospeda este proyecto y es indiscutible la magnífica labor que realizan. Recordemos siempre preservar la memoria de los que nos antecedieron porque aún vivimos en ella. Y pues bueno, concluimos con esta mesa, pero los invitamos a quedarse a la conferencia magistral de cierre del día de hoy con el maestro Carlos Lepe, filósofo y teólogo de la Universidad de Anáhuac, quien nos hablará sobre el tema Nunca más, los genocidios posteriores. Eh, ay, no, no tengo el nombre completo, les pido una disculpa, pero los invito a que se queden con nosotros para nuestra actividad de cierre. Muchas gracias. Y mientras en unos minutitos no se desconecten, ya en un minutito vamos a comenzar en lo que se pone todo listo. Aquí nos comentaban en el chat y justamente también como cada día les recordamos que ahorita está este diplomado con especialidad en Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos por la ORT, la Universidad Hebraica y Museo Memoria y Tolerancia, que de hecho también Mario Sinai es uno de los maestros muy buenos, muy preparados de también los que han escuchado aquí. Entonces, si quieren información, aquí está el flyer, la página web que ya está comenzando este diplomado si les interesa más. Y bueno, ahí está toda la información, me parece. Preguntan el precio, está ahí en esa página y si alguien quiere comentar. Pero bueno, ahorita en un minutito ya comenzamos.